Entonces, estamos en este acto con motivo de presentar el número 27 de la colección Cuadernos Azagreses. Como sabéis, los que sois más asiduos, en el año 1994, ya nos queda un poco lejos, dimos comienzo a las jornadas sobre Azagra. Y tal como previmos entonces lo hicimos en el mes de noviembre del 94. Estuvo unos años celebrándose en el mes de noviembre y luego, por razones de organización de otro tipo de actos, las pasamos a febrero. Desde entonces teníamos el propósito de que algunas de las charlas, no todas, pero algunas de las que se hacían en las jornadas, pudieran convertirse en un cuaderno monográfico sobre un tema determinado. Elegimos esa opción para darle más continuidad en el tiempo, porque si hubiéramos elegido la fórmula de, por ejemplo, recoger las 3 o 4 charlas de cada año en un solo cuaderno, pues seguramente la duración de los cuadernos hubiera sido menor. Afortunadamente este propósito ha resultado bien. Estamos, como vais a ver, en el 27 y esperemos que siga habiendo continuidad. De hecho, aquí está Javier, que es de la generación siguiente a la mía, si consideramos la edad, y está tan implicado en los cuadernos que al menos me consta que por lo que respecta a él, la colección seguirá teniendo continuidad. Lo único que pedimos es que haya gente, como se dice, de la generación millennial, los que nacieron 10, 15 años antes del 2000, algún representante de esa generación y luego de las siguientes que vayan viniendo, la Z, que es la que está ahora en funcionamiento, y en la adolescencia pues lleguen también a implicarse con el amor a Azagra, su historia y su intrahistoria, y esto siga teniendo continuidad. Porque quiero recordar, este año que precisamente se va a conmemorar el 75 aniversario del primer Azagra en Fiestas. Azagra en Fiestas salió en 1949 y por tanto en septiembre cumplirá 75 años, que es una fecha importante y significativa. Pues quiero recordar, que estas dos publicaciones, sencillas y cada una con sus características, son las dos únicas que han tenido continuidad en el tiempo. Esperemos que alguna vez algunos que nos sucedan en este pueblo puedan decir que están celebrando el 75 aniversario de los Cuadernos Azagreses. Pero para eso aún queda tiempo. Vamos a concentrarnos en el 27, obra de Javier Moreno Martínez. Creo que no le he contado a él ninguna vez, nunca, si no me equivoco, que cuando presentamos el primer cuaderno, su madre, a la que recordamos con cariño, vino a felicitarme por la publicación y me dijo entonces que tenía un hijo muy amante de los temas azagreses. Y efectivamente no era solo una manifestación de madre, sino que fue una realidad, porque si el primer cuaderno lo presentamos en el 96, antes creo que me he colado y las primeras jornadas las he puesto en el 94, fueron en el 95 y el primer cuaderno en el 96, pues si el primer cuaderno salió en el 96, pocos años después, creo recordar en 2003, Javier, que entonces era un veinteañero, seguía siendo veinteañero, ya nos sacó el cuaderno número 8 titulado Azagra en Filipinas. Y después ha seguido colaborando asiduamente, de tal forma que ya a estas alturas, a lo largo de estos años, nos ha presentado la trilogía relacionada con motivos religiosos y cofradías. Hablo del cuaderno dedicado a la Virgen del Olmo, del que salió después sobre San Ginés y del que va a presentar ahora, además de otro cuaderno
el de Azagra en la prensa del 19, y además de sus 2 colaboraciones en los cuadernos de varios colaboradores, que fueron el 10 y el 25. Allí Javier nos contó el traslado de la antigua iglesia parroquial, sita allí junto al Peñón de la Primicia hasta el siglo XVI, a la iglesia actual, también del siglo XVI, bendecida y puesta en funcionamiento en 1577, y después, en el cuaderno número 25, volvió sobre un tema al que tiene especial aprecio, yo creo, que es Martín de Uroz y el mayorazgo de Azagra. Por lo tanto, estamos ante un azagrés que, como comenté yo mismo en la introducción del cuaderno número 10, es un paciente explorador de archivos históricos. Y esto tiene un mérito especial porque los que tenemos alguna experiencia en los archivos sabemos que no es un plato de buen gusto estar allí leyendo determinado tipo de escrituras y desentrañando esos documentos. Pues él lo hace con gusto y creo ya que con habilidad, y fruto de eso son estos cuadernos que nos va entregando poco a poco. Y no quiero abrumaros más porque él tiene la palabra y él es el protagonista, y vamos a ver qué nos puede contar sobre la cofradía de la Virgen del Rosario y todo lo relacionado con ella. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestra asistencia, y algunos y algunas, como digo en broma, pero en serio también al mismo tiempo, que sois más asiduos a este tipo de actos. Habrá que preparar, Javier, algún tipo de diploma para que los fieles a las jornadas sobre Azagra tengan un reconocimiento público por parte del ayuntamiento. Ayuntamiento que, por cierto, se me olvidaba decirlo, pero antes de venir he hecho un rápido repaso, y desde que empezamos las jornadas, 5 alcaldes con sus correspondientes concejales o concejalas de cultura nos contemplan. O sea que del 95 hasta aquí han sido alcaldes Basilio Sánchez Las Heras, Toñi, Berisa, Ismael, Ignacio y el actual Rubén. O sea que los cuadernos han resistido bastante. Esperemos, como he dicho antes, que puedan seguir resistiendo con colaboración de todos, de los que los hacemos y de los que disfrutáis de ellos, espero que así sea, durante un tiempo más. Muchas gracias. En principio, sinceramente, muchísimas gracias a todos los que venís, a todos los que os animáis, a todos los que, de una manera u otra, os interesa, os gusta entrar a conocer un poquito más, porque sinceramente lo único que se puede conocer, lo único que se puede querer es aquello que conocemos. Muchas de las veces, mi pueblo es el mejor, mi pueblo es el mejor. Bueno, empezad a conocerlo, porque muchas veces igual acaba siendo cierto, pero por lo menos tengamos los argumentos. En estos momentos tenemos 27 argumentos, 27 cuadernos azagreses para poder decirlo. Cada uno abarca un tema, cada uno abarca personas, gentes, maneras de expresarse completamente distintas. Vale, entonces, para empezar con la Virgen del Rosario ya directamente, yo soy un poquito raro en estas cosas, ¿vale? Y siempre me ha gustado mirar un poquito más allá de lo evidente, de lo que se ve a primera vista. En su momento, cuando empecé a escarbar sobre temas religiosos, cuando todavía la documentación del archivo parroquial estaba aquí en Azagra, pues empecé a descubrir que había 4 cultos que tenían, en el libro hablo de importantes, no es que sea la palabra importantes, pero sí 4 cultos que tenían algo más, que nos ha llegado algo más hasta la fecha. Y por eso es la idea de hacer esa tetralogía. La trilogía que contaba Luis, Virgen del Olmo, por supuesto, tenía que ser la primera, pero San Ginés, que a cualquiera que no hubiera estado metido, pues como mucho podía ver una esquina de una ermita y un santo escondido en las dependencias parroquiales,
y salió todo lo que salió. La Virgen del Rosario, que como pongo en la sinopsis, es la que nos recibe en la iglesia parroquial, no tiene nada que ver ese retablo con todos los demás, algo tenía que tener por detrás para que llegase hasta ahora. Y luego el siguiente que formaría esa tetralogía, pues será San Sebastián, que lo mismo, no tenemos ni la talla, pero también tuvo por detrás mucha historia. Realmente no sería una tetralogía, sería una pentalogía, pero lo siento, pero que en la quinta no, en la quinta creo que hay personas mucho más capacitadas, y esa quinta sería la Hermandad de la Santa Veracruz, que no solamente tiene documentación, que no solamente tiene actas, que no solamente tiene muchos pleitos en el archivo diocesano, sino que además ha llegado hasta nuestros días. ¿Y a qué me refiero cuando digo que me gusta buscar en lo más oculto? Tengo cientos de anécdotas, pero sí que dos anécdotas personales que muchas veces me descuadraron. Una de crío, cuando hice a preguntarle a don Luis qué es lo más importante del retablo. Yo llegué como crío, todo feliciano, y pensaba que me iba a hablar del Calvario de arriba, que me iba a hablar de los relieves, y de repente me contestó lo que me tenía que contestar un cura: lo más importante es el sagrario. Que yo miraba una caja de chapa, decía, ¿qué valor artístico tiene esa caja de chapa? Pero yo no pregunté qué era lo que más valor artístico tenía, sino que era lo más importante. Pues yo digo que muchas veces vemos lo grandilocuente y delante de nuestras narices está lo evidente y no somos capaces de verlo. Y en todas estas investigaciones empiezo por un lado y después de llevar años me salta lo que tenía que haber visto el primer día. Y poco a poco pues he ido encontrando y he ido haciendo estos grupos que ya os digo, conformarán esta tetralogía. Y un día que tengamos tiempo, y eso ya buscaremos el hueco, pues jugaremos también con la historia. Tantos libros, tantas cosas me han permitido tener un volumen importantísimo a fecha de hoy de casualidades, vosotros decidiréis si serán causalidades, en donde reíros del Código Da Vinci si hiciéramos el Código de Azagra. Pero esa la dejo allí para que no faltéis a las siguientes, de tal manera que esa pues tocará el día que haya hueco, pero no lo sabréis hasta el momento que toque. Así que durante los próximos años seguir asistiendo, que un día de estos nos reiremos, y lo digo en serio, lo digo muy, muy, muy en serio. Os parecerá una broma de dos casualidades mal hechas el Código Da Vinci cuando cojamos el Código de Azagra. Alguno igual coge un detector de metales y decide salir a continuación. Ya llegará, ¿vale? Por eso os digo que muchas veces me gusta más escarbar en cosas que parecerían evidentes. Y ya nos centramos en la devoción propiamente de la Virgen del Rosario en Azagra. Lo he estructurado en varias partes, sobre todo la Virgen del Rosario en Azagra lo que tuvo es una fuerte cofradía durante el siglo, especialmente durante el siglo XVII, y parte del XVIII, parte del XVII, parte del XVIII, que es lo lógico y lo normal cuando todo el auge fortísimo vino después de la batalla de Lepanto en 1571. Pero antes de empezar con eso, no hay que olvidar que estamos en una sociedad eminentemente laica, donde el laicismo está teniendo mucha fuerza. Empecemos por centrar lo que es el Rosario, empecemos por centrar lo que es la Virgen del Rosario, y ya continuaremos con lo que es la devoción en Azagra y entraremos en la cofradía, ¿vale? El origen, cuenta la leyenda, que proviene de Santo Domingo de Guzmán. Os he incluido una foto allí, que es el Santo Domingo de Guzmán que procesiona en Vitoria, en el Rosario de la Aurora. En el Rosario, en la procesión de los faroles, y en el Rosario de la Aurora, en los dos. Entonces, la leyenda, la tradición, cuenta que a este santo burgalés se le apareció la Virgen, le enseñó a rezar el Rosario y le pidió que lo extendiera. Perteneciente de la Orden de los Dominicos, órdenes predicantes, muy relacionados con el pueblo, muy sencillo todo este tipo de oraciones, extenderlas al pueblo porque estaban dentro. Gran parte de estas oraciones, ¿de dónde dice la leyenda anterior a Santo Domingo de Guzmán que venía? Y esto ya sí que es leyenda pura y dura. Pues cuenta que son los romanos adornaban a sus dioses con coronas de rosas. Y dice la leyenda que las mujeres que iban a ser martirizadas iban al martirio con coronas de rosas, y una vez que eran martirizadas por la noche los cristianos las recogían y por cada rosa rezaban una oración. Más adelante
En los monasterios los monjes eran completamente analfabetos. Había muy poquitos que supieran leer y escribir. Pues llegar a controlar los 150 salmos del breviario monástico era muy complicado. Entonces, ¿qué les enseñaban a los de más bajo rango? A rezar 150 Ave Marías en bloques de 10 y con cuerdas con nudos. Curiosamente, lo que al final, o parte de lo que al final acabará convirtiéndose en el propio rosario. Bien, después de, digamos que eso, luego viene Santo Domingo de Guzmán y después ocurre la batalla de Lepanto, 1571, que tenemos al Papa Pío V, que la batalla de Lepanto fue el 7 de octubre de 1571, cuando el Papa Pío V decidió instaurar la celebración del rosario precisamente en ese día, en el día del 7 de octubre. Y luego ha tenido mucho auge el rosario en los finales del siglo XX, con las apariciones marianas, Lourdes, Fátima y el reconocimiento de los últimos papas, en donde sí que lo reconocían como una de las oraciones de cabecera suyas. Toda esta estructura, al final del rosario, sí que ha tenido una devoción popular que ha desembocado en lo que ahora son las auroras. Esa devoción popular eran esos rosarios públicos. Eran grupos más o menos organizados y desorganizados, de cofradías, de grupos de barrios, de grupos de los hombres por la noche, las mujeres por la mañana, de grupos más o menos organizados que trasladaban esa rigidez de las oraciones dentro de la iglesia, les daban más libertad al poderlo hacer por la calle. Eran rosarios que iban acompañados, en primer lugar, con una cruz, luego con un símbolo mariano y con faroles. Muy parecido a lo que hacen ahora con las auroras. Siguen sacando los faroles que vienen de entonces, de rosarios, que en teoría la idea inicial era que se utilizasen para levantar a la gente antes de ir a misa de primera hora. Bueno, realmente se acabó convirtiendo en el traslado de esa devoción al mundo popular, al mundo de la gente, que podía romper esos corsés y esos clichés tan rígidos que podían tener dentro de la propia iglesia. Y luego hubo rosarios que evolucionaron, como el de Zaragoza y como el de Vitoria, en donde tenéis ahí varias de las carrozas que sacan en Vitoria, en donde esos faroles de mano acabaron convirtiéndose en auténticas obras de arte que representan cada uno de los misterios, cada uno de los símbolos. Bien, pasando de esa brevísima situación, que podríamos alargarnos hasta el infinito y más allá, primero pues vamos a ubicar el posible origen de la devoción de la Virgen del Rosario en Azagra. Lo primero, ubiquemos a Azagra. Yo creo que en algunos otros de los libros también lo he ubicado, pero muy rápido. El primer documento que tenemos de Azagra data del siglo VI, en la editación de Wamba, y le llama Esparga. Esparga, que es muy fácil ver que cambia de nombre a Sagra cuando vienen los árabes. Los árabes vendrían, señalarían y les sonaría igual. Seguirían manteniendo el mismo nombre. En 1144 no implica que ya existiera, ya sabemos que había iglesia, ya sabemos que había culto cristiano, porque entra dentro de las posesiones del obispo pamplonés. Y a partir de ahí ya tenemos claro, ubicado en Azagra, una iglesia muy probablemente al lado de lo que es el Peñón de la Primicia, con un culto cristiano, y poquitos años después, 2 o 3 siglos después, ubicados ya al menos 3 o 4 cultos en distintas ermitas. Tampoco me voy a meter mucho más allí, ¿vale? ¿Y de dónde surge el culto a la Virgen del Rosario en Azagra? Pues puede provenir de muchos sitios, pero lo más probable es que, si os fijáis ahí arriba, en el mapa, que está el pueblo más antiguo y están ubicados donde estaría la primitiva iglesia al lado del Peñón de la Primicia, en 1530, en la primitiva iglesia, que en muchos casos se ha confundido con obras en la nueva, pero no era así, en la primitiva iglesia se construyó una capilla lateral
Curiosamente, y quedaros con la situación, una capilla literal en lo que sería, en la iglesia actual, el lado donde está la sacristía. Esa capilla lateral lo hizo la familia Uroz. Don Ramón, que era beneficiado y debía de ser un pieza de mucho cuidado, se encargó de hacerla y de hacer desaparecer todas las cuentas para que nadie supiera quién ni cuándo la había pagado. Esa capilla fue dedicada a la Virgen. Durante el traslado que ha comentado Luis a la parroquia, don Martín de Uroz, y hay que ubicar a Martín de Uroz en su estado, le tocó la invasión de Navarra, la conquista, llamadle como queráis, le tocó siendo un niño, sus bienes quedaron en poder del marqués de Falces. El marqués de Falces era un veleta, iba hacia donde más dinero pagaban. Si le interesaba ser legalista navarro era, si le interesaba pasar a Castilla también. Y don Martín se quedó en tierra de nadie cuando su familia sí que había sido firme defensora de los reyes navarros, primero del príncipe de Viana y luego de doña Blanca. Entonces ya desde pequeño se quedó en tierra de nadie y eso fue lo que vivió. Entonces él, cuando ya creció, su objetivo era seguir reivindicándose. Pleitea, en serio, no sé si hay de este hombre, fácil puede superar la 20 de pleitos en el Archivo General de Navarra, todos reclamando lo mismo, sus derechos como noble. Entonces este hombre, cuando se traslada a la iglesia, haceros a la idea que la iglesia vieja no sería más de 2 o 3 veces San Esteban, no sería más, exige que se traslade su capilla dedicada a la Virgen y sus sepulturas. Esa capilla dedicada a la Virgen coincide en sitio donde ha estado la Virgen del Rosario actual en Azagra, en la iglesia parroquial nueva. Lo más probable, aunque no tenemos datos, es que antes o después consiguiera trasladar su capilla, trasladar sus retablos, sus sepulturas a la iglesia y fuese ubicada en donde se pone ahora el coro, en la primera capilla del lado de la sacristía, que es donde estuvo el retablo hasta 1968, que se cambió de ubicación. Entonces, como en líneas generales, lo más probable es que ese sea el recorrido. Ahora entraremos ya detenidamente en ello. Y que la leyenda que cuenta que ese retablo fue alguna vez el retablo del altar mayor, probablemente lo pudo haber sido, pero no en la parroquia actual, sino un hombre con tantas narices para exigir lo suyo, no sería descabellado que hubiera dicho, pues si no me queréis trasladar los retablos y las sepulturas de una iglesia a la otra, la iglesia vieja me la quedo como mía y pongo mi retablo de altar mayor. No hay evidencia de nada de eso, todo quedará en la leyenda, pero las diferencias de los años pueden llegar a coincidir. En donde, pues bueno, eso simplemente es el escudo de don Martín de Uroz. Ahora ya nos vamos a centrar un poquito en la parte de la... nos vamos a centrar un poquito en la parte de la cofradía. Existe un estudio muy interesante de finales del siglo XVIII, en donde evalúa el estado de las cofradías en toda España y particularmente en Navarra. Es muy interesante para todo aquel que quiera meterse en temas de este estilo. Ese estudio dice que en Navarra había 1160 cofradías a finales del siglo XVIII. Para apenas los pueblos que teníamos nos salía una cofradía por cada 195 navarros. Telita. Pero tenían una distribución extremadamente desigual. De hecho, ya lo podéis ver. Incluso por merindades tenían una distribución muy desigual. Y por pueblos también. Pueblos muy cercanos a Azagra. Por ejemplo, Azagra en ese informe tenía 3, un valor similar a San Adrián, a Andosilla, a Cárcar, a Lerín, a Sesma o a Milagro. Pero siguiendo con pueblos de la zona, 13 tenía Lodosa, 11 Peralta y 21 Falces. Simplemente porque cojáis pueblos de la zona veáis la dispersión de número de cofradías en cada uno de los sitios. De las 3 que existían en vigor en Azagra no tenemos los nombres. Entonces tenemos que jugar a pensar de las 5 que sabemos que existieron, dónde podían entrar.
Entonces, sabemos que el 37% de las cofradías estaban bajo la advocación de la Virgen. Coinciden dos de las de Azagra, Virgen del Olmo y Virgen del Rosario. El 35% bajo la advocación de santos. Coinciden dos, San Esteban y San Ginés. Y el 17% relacionadas con Cristo, que sería la Hermandad de la Santa Veracruz. Se nos quedarían fuera lo que serían las sacramentales, las de ánimas, que forman un 11%, que serían el resto. Y si cogemos las 12 advocaciones que más cofradías tuvieron en aquel momento, nos encontramos que de la que hablamos hoy, la Virgen del Rosario, engloba al 27% de las cofradías. Es decir, era una cofradía habitual en todos los pueblos. Y el segundo lugar sería la Veracruz, que también la tendríamos, y esa de hecho ha llegado. Y el noveno, que puede incluso sorprender, sería San Sebastián. No hay que olvidar que San Sebastián es santo militar. Entonces, todavía los palacianos todavía seguían teniendo ese rango y ese apego a marcar sus armas, marcar sus espadas, marcar sus presencias en los ejércitos, marcar todo ese tipo de cosas. Y de las 5 cofradías azagresas, solo una no entraría dentro de estas singularidades, que sería la de San Ginés, ya que no sería un santo de los más seguidos. Y entrando dentro de la fundación de la cofradía de Azagra, ¿dónde la podríamos estimar? Pues bueno, el libro de la cofradía, que está en el archivo diocesano y está en una situación lamentable, empieza en 1670 y pico, pero empieza en la página 50, es decir, las 49, las 50 anteriores se han perdido, no sabemos lo que pudiera haber ahí. Y luego las últimas 10 pues están destrozadas, no, lo siguiente. Entonces hay parte de la información que tenemos perdida y que tendremos que ir pues evaluando. Entonces, ¿cuándo podríamos entender que se pudo haber fundado la cofradía? Pues si tenemos en cuenta cuando tenemos el inicio del libro de cuentas, que hay 50 páginas, pues bueno, principios, primer tercio del siglo XVII, podríamos establecer la fundación de la cofradía, y la desaparición, último tercio del siglo XVIII. Pero en el libro de la cofradía hay un acta que está muy bien, sinceramente. Es un acta para mí muy importante y además digna de ser leída. Es el acta de la refundación de la cofradía en 1720. En 1720, el día de la Virgen del Rosario, se desplaza un fraile, un predicador del convento de San Francisco de Estella, y según él dice en el acta, la cofradía se hallaba extinta porque habían muerto el abad y los cofrades anteriores. Bueno, no es del todo real. Había cierta anarquía en la entrega de cuentas, pero la cofradía continúa. Yo creo que este hombre, cuando llegó, pues no se encontró el fervor que él esperaba a la Virgen del Rosario. Entonces decidió refundarla nuevamente. Y dentro de ese documento de refundación incluye 843 cofrades, de los cuales os he incluido los apellidos en ese texto. 843 cofrades en 1720, si tenemos en cuenta que en 1726 había 199 familias en Azagra censadas, equivale prácticamente al 100% de la población de Azagra. Es decir, tenemos un documento, que lo tenéis en el libro, en donde con casi total seguridad se recoge, si no el 100, casi el 100% de los azagreses mayores de edad que vivían en el pueblo. Y alguno de San Adrián también, que incluye específicamente que es de San Adrián. Pero eso sí que os permite buscar y localizar muchos de vuestros apellidos que ya estaban en 1720 en un acta oficial, independientemente de que hagáis el árbol genealógico o de que no lo hagáis. Pero ya os digo, es interesante ese acta. Otras zonas, otros documentos que suelen ser muy interesantes en este libro de la cofradía son
las distintas visitas, bien hechas por el obispo o bien hechas por personal delegado por él. Es decir, normalmente el obispo o personal delegado suele frecuentemente visitar las distintas parroquias oficialmente para ayudar a que la vida y acciones estén acordes a la práctica cristiana y analizar las estructuras relacionadas con la Iglesia, entre ellos los libros de cuentas de la parroquia y de las distintas organizaciones religiosas. Entonces, cada vez que viene el visitador, levanta acta en cada uno de los libros, en el de cuentas de la parroquia y en el de cada una de las cofradías. Y realmente algunas de ellas, algunas son mero trámite, cobres, y otras pues requieren, o sea, tienen cierto interés. Sabemos que en 1670 más o menos, en esa década, hubo una visita muy densa que recogió más de 3 páginas, de la cual no tenemos evidencia porque está en los 50 folios perdidos del libro, pero debió de ser bastante densa y se hace referencia a ella en varias visitas posteriores. En 1687 empiezan a aparecer informaciones relevantes. La primera nos da el nombre del segundo o tercero, ya veremos cuando entremos en los retablos, que ahí me extenderé un poquito más, segundo o tercer retablo de la Virgen del Rosario, que es Sebastián de Sola y Calahorra. No hizo solamente ese retablo, hizo más cosas, tanto en Azagra como en toda la comarca. Fue un escultor bastante prolífico. Y además detalla la política de censales o préstamos. Aunque durante muchos siglos la Iglesia consideró los préstamos como usura y los tenía prohibidos, en el momento que se abrió a poder hacerlo, todas las cofradías, pues con los excedentes se dedicaron a realizar préstamos, incluso se realizaban préstamos entre ellas. Y en una de las visitas recoge cómo al préstamo le llama censal y a lo que se cobra cada año le llama réditos con un interés del 5%. En 1690 empiezan ya las bajo pena de excomunión, que es cobra los superávits que no los estás cobrando. Acababa el año, marcaban el superávit y ese dinero desaparecía, nadie sabía dónde iba. Pero, y luego veremos más adelante, ahí nos va a aparecer un documento muy interesante porque el abad en ese momento se ve obligado a rescatar todos esos superávit y hace un listado de todo lo que ha ido comprando con ese superávit. Entonces, no tenemos un inventario oficial de los ornamentos de la Virgen del Rosario, pero sí tenemos un listado de compras en esas fechas que nos puede aproximar a ese listado de ornamentos. En 1723, 3 años después de la refundación, hay otra visita muy densa. Se conoce que en esos años estaban especialmente interesados en hacer visitas densas. Y en esa se ordena, por un lado, cobrar una serie de rentas y luego, en segundo lugar, aparece una persona a la cual algún día también le dedicaré tiempo porque debió de ser bastante más relevante de lo que esta pequeña anotación dice, que aparece don Fermín Díez de Amatriaín, que fue capitán en Flandes. No estamos hablando de que fue un soldado raso, sino ya estamos hablando de un capitán en Flandes, al final de los tercios de Flandes. Entonces, bueno, seguiremos a este hombre a ver quién era y qué peso tenía. Y cuando este hombre regresó, pues encontró que su hermano le había dejado una deuda importante de hasta 7.000 reales sin pagar, y los pleitos, esta gente se aficionaba a hacer pleitos, los pleitos se extienden y extienden, en este caso en el archivo diocesano. En el 31 nos describe dónde se guardaban los donativos, aparece el hórreo de la primicia y aparece la bolsa de la basílica, el hórreo para las entregas, las limosnas en especie, y la bolsa de la basílica donde se guardaba el dinero. Y finalmente, ya en 1773, a la desesperada, piden que se aumente por todos los medios la recaudación de fondos, algo que ya no tiene repercusión y desaparecen las anotaciones en los libros de cuentas.
Simplemente para que os hagáis una idea de la evolución de ingresos y gastos, pues mientras que si veis en la gráfica de abajo, durante muchos años ha tenido superávits mayores o menores, cuando ya entra en los últimos años cae en barrena, ya los ingresos se reducen, los gastos se mantienen, parte de los déficits del año anterior pasan a gastos y ya pues la cofradía queda prácticamente condenada en los últimos 6 años, ya que en el último balance de cuentas de la cofradía las pérdidas suponen el 40% de los ingresos, algo que ya la hace impracticable. Pero dentro de esto hay temas, curiosos, que aportan nombres que son nombres nuestros, que los hemos perdido, pero que son nuestros. Los principales ingresos de la cofradía, era una cofradía de limosnas, los principales ingresos eran por limosnas, pero había un día que le llamaban el Día de la Llega. El Día de la Llega era el día que se juntaban todos, por eso digo que son expresiones que hemos perdido, pero que eran habituales. El Día de la Llega se juntaban todos los cofrades y salían a pedir limosna por las casas del pueblo. Sabían lo que hacían, porque tal y como dice, por ejemplo, en uno de los días que levantaron actas, dices que se obligan por las puertas de las casas de los vecinos y a posteriori pone que se obliga a pasar por las casas de los vecinos que no estaban en casa. Es decir, soltar y vas a soltar. En la primera o en la segunda. Ya lo que soltases será cosa tuya. Pero estaban muy bien organizados, tenían incluso nombre ese día. No era un día raro, no era un día cualquiera. Era un día especial, el Día de la Llega. Y luego el resto de los ingresos, ese era el gordo. El resto de los ingresos pues venían o por préstamos, lo que os he dicho antes, o por donaciones, que al final se acaban convirtiendo en reclamaciones. Hay muy poquitas donaciones a la Virgen del Rosario, pero las que hay, sobre todo la que os he comentado de los 10 Diamatriae, es fuerte y durante mucho tiempo hay pleitos y al final acuerdan que pague 100 reales al año. Y luego otros ingresos puntuales, en donde no tengo muy claro algunas de ellas por qué son, pero si hay una limosna de los mozos a la Virgen, si hay una multa puesta por el alcalde. Solo una persona en toda la historia de la cofradía, y es María de Lerín, paga cuota de entrada. No sé por qué, pero solo está ese ingreso de cuota de entrada. Y luego pues ya aparte de esos ingresos tenemos otros ingresos como son minoraciones de gastos. Ocurre muchas veces que cuando van a comprar lo que sea, el mercader, el comerciante, decide rebajar y lo cuentan como esas minoraciones de gastos, esas rebajas las cuentan como ingresos. Pero sobre todo quedaros con eso, son palabras que vamos perdiendo, como el Día de la Llega, en donde sí era cuando salían a pedir limosna. ¿Cuáles son los gastos? ¿Principales gastos? El de siempre. Daos cuenta que era una cofradía que tenía un altar y un retablo en la iglesia. No tenía basílica, no tenía nada de este tipo. Entonces, principal gasto, aceite y cera. Aceite para las lámparas, arañas y demás, y cera para las velas. Administradora, siempre administradora del aceite y de la cera. Y las tenemos con nombres y apellidos. María de Peralta en 1686, Francisca Gracián en 1692 y Josefa Jiménez en 1715. Es curioso en este caso, por mucho que el administrador, el mayordomo, fuesen hombres, quien controlaba la mayor cantidad de dinero de la cofradía eran mujeres, que eran las que gestionaban la cera y el aceite. Luego aparece otro caso también muy curioso que demuestra la idiosincrasia de algunas de las personas que intervienen en este, que es los gastos que se pagan al escribano por hacer las cuentas. Hasta 1709 no se paga nada. Los mayordomos lo hacen por amor al arte. En 1709, sin justificar por qué, se incluyen 2 reales al año. Pero luego aparece nuestro amigo Gaspar Torres en 1738, las cuentas de 1738 al 41, que frente a los 2 reales al año que se habían cargado, él carga 40 reales por hacer las cuentas, porque según él tenía mucho trabajo con la primicia.
otra vez a pelear, al final llegan a un acuerdo y lo rebajan. Y otros gastos ya de menor tamaño son todo lo que se paga por las visitas, al obispo había que agasajarle. Y hay otras, aparte de otras cosas, hay dos gastos, bueno, los veremos luego. Hay dos gastos que se pagan, sí, que son 2 ramos para la Virgen, es decir, ya en aquellos momentos cuando la Virgen procesionaba ya habría algún florista que se encargaba de llevar los ramos, no iba sola, iba adornada, y 1,5 reales, perdón, 1,24 reales por media libra de bizcochos y 4 pintas del vino para el refresco de la llega. Cogían las limosnas, pero hombre, ya que habían hecho el trabajo, pues ellos mismos se autoagasajaban también. ¿Vale? Bien, vamos a entrar en el culto y en la devoción. No tenemos un listado de celebraciones específicas que se realizasen a la Virgen del Rosario. Sí tenemos un documento en un documento de gastos, en donde se listan lo que se ha consumido en el altar, en aceite y en cera. Y dice que se ha consumido en el altar en las vísperas y días de fiesta, que se encienden 2 velas a misa mayor y vísperas, y en su festividad se ilumina el altar y se ponen las arañas, y asimismo se ponen las arañas, víspera de San Gregorio, a la salve, y el día a tercia y misa, y 4 velas y lo mismo se ponen las arañas, y 4 velas a los maitines, misa y laudes la noche de Navidad, y por la ascensión del Señor y algunos días de Pascuas 4 velas. Es el único listado que tenemos de las celebraciones. Entendemos que si colocaban las velas en el altar, muy probablemente algún tipo de celebración también llevarían a ese altar. Y luego hay un documento fechado en 1715 en donde reclaman, ya es algo más técnico, pero en donde está la pelea de si este día hacemos o no hacemos celebración. Había un conflicto entre los santos dobles, si se celebraba el mismo santo el mismo día, si se podía o no. Bueno, al final el fraile al que consultan le dicen que sí, que tenían que hacer también esas celebraciones. Y luego tenemos las celebraciones paganas, que veréis como desde el siglo XVII no hemos cambiado mucho. En 1692 los mozos le entregaron un toro a la Virgen. No sé si ese toro era para carne o para, como ya llevaban haciendo desde 20 años antes, correr el toro como lo hacían en San Esteban. Probablemente ese toro seguiría siendo para correr el toro como lo hicieron en San Esteban, 20 años antes. Es decir, ya desde el siglo XVII, aficionados a los toros. Por mucho que el Papa Pío V, y eso lo encontraréis allí, si alguno está interesado, que sepáis que todos los que vamos a los encierros estamos excomulgados por el Papa Pío V, si alguno tiene especial interés. No es broma, es cierto, y está entre las capítulas perpetuas. Eso ya... Quitaremos los encierros, ¿no? Quitaremos los encierros. Bueno, las comunión, a elegir. Y luego, ¿qué fiesta en Azagra no se anuncia con una salva de cohetes? A mi madre, yo siempre cuando vino por primera vez al pueblo y le dijeron que fuera a tal sitio, ¿y a qué hora es? Tú no te preocupes, cuando echemos 200 cohetes tú vas. Pues ya en aquellas épocas, en 1690 y en 91, parte de los gastos eran para los cohetes del Día de Nuestra Señora. Desconozco si eran fuegos artificiales de la noche o cohetes de la mañana, es la única expresión que tiene. Vale, como os he comentado, de los ornamentos que hemos encontrado en los libros de gastos, por hacer una pequeña semblanza no excesivamente larga, pues sabemos que existieron lámparas. Desconozco si fuese como la que está ahí colocada de una foto antigua de la parroquia o cuál. Existieron al menos 2 lámparas. Se pagaron una buena cantidad, 160 reales. 160 reales equivale a los ingresos de un año de la cofradía. Y durante bastante tiempo estuvieron pagando pues mantenimientos, limpiezas, es decir, que se mantuvo en el tiempo. Arañas, lo mismo, en este caso de plata, porque se compró a Matías de Frago, platero de Calahorra. Y luego un farol. Ya os digo que de las procesiones del Rosario acabaron las auroras. Pues compraron, no un farol, en este caso compraron 2 faroles.
después de una grandísima inundación ocurrida en 1623, hay un acta densa de todas las reparaciones que se hicieron, y en la tabla de gastos fueron 2 faroles para precisamente las procesiones de la Virgen del Rosario. Es decir, 2 faroles antecesores para las celebraciones antecesores a las auroras. Luego en el barroco, si era muy común, era vestir a las imágenes religiosas. Ya nos pasó con la Virgen del Olmo, ya tenemos fotos de la Virgen del Olmo vestida y sabemos que la Virgen del Olmo tuvo una buena cantidad de vestidos. Pues la Virgen del Rosario, aunque nos la encontremos ahora totalmente desvestida, también fue vestida. Y, al menos que sepamos, tuvo 2 vestidos y probablemente uno anterior. Uno de los vestidos sabemos que era de vara de brocado de China, de color perla, y el otro desconocemos el material. Pero ya desde el siglo XVII, 1691, seguro tuvo un vestido, pero la documentación nos lleva a pensar que existiría uno anterior. Y luego las coronas. La corona que lleva es corona original, es corona de 1691. Y se ha perdido la corona del niño, que también se donó en la misma época. El entonces abad, don José Bartolomé de Uzqueta, donó la corona para la Virgen del Rosario, y Juan Ruiz hizo lo propio con la corona del niño, que desconozco dónde está o dónde se ha podido perder. Siguiendo con el resto de los ornamentos, pues bueno, sabemos que existieron manteles, sabemos que existieron cortinas y sabemos que existieron al menos 3 frontales. Os incluyo allí una imagen del frontal de la capilla de la Visitación de la Catedral de Calahorra, que está fabricado en plata, del siglo XVIII. Pero la Virgen del Rosario al menos tuvo 3. Uno fabricado en 1691, del mismo color que el vestido. Otro fabricado en 1730, de damasco blanco. Y uno de plata, de madera recubierta de plata, fabricado en 1771, a 2 años de la desaparición de la cofradía, que costó más de 429 reales. Haceos a la idea que los ingresos eran de 150 anuales. Y ese frontal plateado se hizo por parte de Santiago Conget, dorador de Funes. Luego, dentro del resto de los ornamentos, sabemos que tuvieron andas. Yo me llevé una sorpresa, es algo lógico, pero no me lo esperaba, sinceramente, la cantidad de andas que existían en aquel momento dentro de la propia parroquia para procesionar, la cantidad de santos que procesionaban, que cada uno tenía la suya. O sea, estaban las de Nuestra Señora, en este caso es la Virgen del Rosario, San José, San Gregorio. El listado es elegante, de las que procesionaban ya en 1808. Luego el libro de cuentas, que es de donde hemos sacado toda la información, y el estandarte, que sabemos que existió un estandarte que se hizo en 1720 para la propia refundación, y ese se procesionó en 1720 como primera vez. He metido el de la Virgen del Olmo porque, por supuesto, de la Virgen del Rosario ya no tenemos. Vale, y ahora ya casi acabando, voy a entrar dentro del apartado de los retablos, que veremos la relación que tienen con la familia Auroz. El primer retablo de la Virgen del Rosario es el que tenemos ahora. Miento, casi seguro sea el segundo retablo de la Virgen del Rosario. Si hacemos coincidir las fechas, no encaja. Para que este retablo hecho en el primer tercio del siglo XVII encaje con una imagen de la Virgen de 1600, es decir, unos 20-30 años antes, y con un traslado hecho 30 años antes. Es decir, por décadas no encajan. Lo más probable es que, teniendo en cuenta que la antigua parroquia no sería mucho más alta que San Esteban y no sería mucho más grande que 2 o 3 veces San Esteban, este retablo no entra en San Esteban, lo pongas como lo pongas. Entonces, cuando se hicieron la familia Auroz su capilla, lo más probable es que meterían un pequeño retablo dedicado a la Virgen. Lo más seguro que fuese un cuadro, que fuese una pintura o algo por el estilo. Claro, daos cuenta lo que es un palaciano con ese orgullo, traer un retablo pequeñito a una iglesia de dimensiones prácticamente catedralicias como es la de Azagra. No podía.
Pues lo más probable es que él mismo sufragase e hiciera el retablo que hoy tenemos cuando lo colocó en su capilla. ¿Y la capilla del Palaciano cuál era? La que os he dicho antes, la que está en la puerta de la actual sacristía. ¿Y por qué sabemos que era la del Palaciano esa? Porque es que en todos los textos, si cogéis el anterior, el cuaderno Azagrés 25, cogéis el artículo que hice yo, veréis que el escaño, el asiento que el Palaciano tenía, siempre estaba en esa zona, porque él era, como él le llamaba, el más preeminente, el más importante de toda la iglesia. Ese y el que estaba al otro lado, donde hoy sería el antiguo baptisterio, que era donde estaba el alcalde y donde estaban las autoridades. Entonces, lo más probable es que cuando este Palaciano vio lo que tenía en la anterior iglesia y las dimensiones de la actual, diría: yo no puedo traer aquí eso, y construiría este retablo, que entonces sí que encajarían las fechas ya perfectamente. Entonces este pasaría a ser el segundo. Este retablo, bueno, pues como veis, es un retablo romanista de la primera mitad, primer tercio del siglo XVII. Es justo el estilo anterior al barroco, que es lo que vamos a tener en el resto de la iglesia. La descripción como tal no la he hecho yo, la podéis encontrar, es una copia de lo que viene en el Catálogo Monumental de Navarra, lo tenéis en el libro, ¿vale? Este retablo, desde luego, es, como os he dicho al principio, es singular. Tiene un amplio pasado nobiliario. Es el único de los 4 que existieron de la Virgen del Rosario que hoy continúan bajo la misma vocación. Tras la reforma del 68 se perdieron muchos, pero este ha continuado. Ha cambiado de sitio, pero ha continuado. Algo tiene que tener, y probablemente sea que ha quedado en el imaginario popular ese pasado nobiliario, ese plus que le daba. Luego tenemos el siguiente, dedicado a la Virgen del Rosario. He metido 2, pero el que estaba dedicado a la Virgen del Rosario es el que actualmente tiene a San José. Ese fue el segundo o el tercero, que ese ya lo construyó la cofradía, el que os he dicho que se encargó a Sebastián de Sola y Calahorra por 150 ducados. Y ese he metido los 2 porque es fácil diferenciar cuál de los 2 actuales es el que corresponde con la Virgen del Rosario, porque si os fijáis debajo del Sagrado Corazón se corta la tabla, hay un añadido. Eso es un añadido porque ese era el retablo de Santa Catalina, donde estaba San Sebastián debajo, metido, le llama una caja, metido en una hornacina, ¿vale? Entonces sabemos que el retablo, el segundo o tercer retablo de la Virgen del Rosario, sería el actual retablo de San José, que en este caso fue dorado por don Pedro Francisco de Landa en 1706 por 1701 reales. Y luego existió otro retablo del que yo al menos no tengo fotografía, solamente he podido localizar esta fotografía antigua del presbiterio de la iglesia, en donde el lateral de la derecha, que solamente se ve cortado, fue dedicado a la Virgen del Rosario. Uno a la Virgen del Rosario y otro a San José, que son las imágenes. La que veis a la izquierda es la imagen que está en la sacristía, encima de los armarios, y es coetánea con la de San José. Entonces, este retablo se hizo en las cuentas de 1808, se encuentran los gastos para la fabricación de este retablo y el traslado del anterior retablo a la Basílica de la Virgen del Olmo, como algunos o lo habéis conocido o lo habéis oído. Entonces, bueno, pues es una imagen, es una devoción que ha ido pasando por muchos sitios, porque cuando desapareció la cofradía no desapareció el culto, que eso es importante tenerlo en cuenta. Desapareció la cofradía, pero se mantuvo el culto dentro de sus propios altares, pero dentro de la parroquia. Vale, y casi para finalizar, ¿cuándo desapareció y qué desapareció? Como os digo, desapareció la cofradía, no el culto.
ni siquiera la diferenciación que llevó la parroquia dentro de sus escritos como culto. Es decir, las fortísimas pérdidas, lo que os he dicho antes, que el 40%, en el último año, el 40% de los ingresos eran ya pérdidas. El número de cofrades se hundió prácticamente. De hecho, en las actas, en las últimas visitas, se recoge que se aumente el número de veces que se pida los domingos, que se pida, y en las últimas actas incluyen que no hay cofrades para salir a pedir. Es decir, ya estaba prácticamente extinta. Y luego ya en el siglo XVIII y XIX tenemos la certeza de que fue la parroquia quien asumió el culto y quien diferenció, como todavía se sigue haciendo, quien diferenció las limosnas, ingresos y gastos por devoción, aunque no se mantuvo la cofradía. En 1808 es la cofradía la que hace los pagos que debiera haber hecho la cofradía, para el traslado del retablo, para arreglar una serie de altares, para hacer una serie de cosas, para pintar la Virgen del Rosario y San José. Y en 1801 hay un capítulo que paga la parroquia de dinero para la guerra, que es de 4.660 reales, en donde ahí especifica que 606 provienen del Rosario. Es decir, ya estaban integradas las cuentas como un culto más dentro de la parroquia de Azagra, integradas las cuentas dentro de las cuentas de la parroquia. Entonces, hacia 1770 y pico desapareció la cofradía como tal, pero se mantuvo el culto. Y sabemos que ya para entonces no figuraba en ningún listado de cofradías la Virgen del Rosario, porque tenemos varios listados. En 1771 solamente se recogen las cofradías de San Ginés, San Sebastián y la Veracruz. Y ya en 1902 es curioso que desaparecen todas, y las que quedan no tienen nada que ver con las históricas, porque el párroco segundo de Arrega solo recoge la existencia de San Isidro, la archicofradía de las Hijas de María Santísima, el apostolado de la oración, la cofradía de la Veracruz, que es la única que se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo, y bueno, luego la curiosidad de que incluye también que había un comité republicano que no sabía exactamente a qué se dedicaban. Hay que tener en cuenta luego que durante el siglo XIX fue un siglo muy movido, guerras civiles, el intento de asalto de Azagra por las tropas carlistas, dañó la iglesia, dañó prácticamente toda la plaza, y ya en 1849 la situación incluso de la parroquia era bastante penosa económicamente. Reclama dinero al pueblo, el pueblo tampoco tenía dinero para pagar. Es decir, tanto la situación económica que tenía la propia cofradía como la coyuntura política que se vivió a finales del 18, principios del 19, llevó a que la cofradía se extinguiera en aquel tiempo, pero se mantuviera el culto tanto a la Virgen del Rosario como el rezo del Rosario, como las auroras, parte de los cultos que sí han perdurado hasta ahora. Y creo que con esto he cumplido mi propósito de no extenderme más allá de 45 minutos y que no se me durmiera nadie. Sí, creo que con esto podemos dar por concluida la charla de la Virgen del Rosario, y agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí y el interés por lo que os he dicho. O sea, solamente se puede querer al pueblo que se conoce, y de momento mucha de la gente que estáis aquí ya lleváis 27 conocimientos en cuestión de libros y 29 en cuestión de charlas. Muchísimas gracias. Quería subrayar, porque me sorprendió cuando leía, subrayar la importancia para que todo el mundo se quede con ello, de que el retablo ese actual de San José sea de Sebastián de Sola y Calahorra, porque has dicho que fue un autor prolífico y así fue. Pues quiero poner de relieve que ese señor, que era cuñado de Francisco Gurrea, y los Gurrea era una de las escuelas retablistas más reconocidas de Tudela. Entonces resulta que si ahora tenemos certificada la existencia de un retablo de Sebastián de Sola y Calahorra, colaborador con su cuñado Francisco Gurrea de la Capilla del Espíritu Santo
de Tudela y del retablo barroco de Recoletas de Pamplona, que seguramente es el más reconocido de toda Navarra, pues resulta, digo, que juntamos en la iglesia parroquial de Azágara dos escuelas retablistas de Tudela que son las más destacadas, las de Urrea y Sola y las de los San José. Eso me parece que es importante retenerlo. Y también, para que quede como recapitulación, que si retrotraemos la creación del retablo actual de la Virgen del Rosario al primer tercio del siglo XVII, pues seguimos con la incógnita, que no sé si tú puedes despejar, de cuál fue el retablo mayor de la actual iglesia de Azágara antes del retablo mayor de la actual iglesia es el retablo probablemente románico o gótico que existía en la vieja, porque cuando se produce el traslado, eso sí que está documentado y está, eso sí que está documentado y está claro en el traslado, que además lo ponen expresamente, que trasladan los retablos de la vieja a la nueva, mantienen la advocación. Sería muy extraño presuponer que manteniendo la advocación de San Salvador y trasladando los retablos de una iglesia a otra, cambiasen el altar mayor a una advocación distinta a la propia iglesia. Entonces, yo creo que fue retablo mayor de iglesia, no sé si o el anterior, pero creo más, aunque no tengo datos, pero sí creo más que fue orgullo del palaciano. De no me lo quieres, yo me he quedado con mis bienes en esta iglesia, no me voy a esconder en una capilla, lo llevo al altar mayor y hasta que lo traslade prácticamente es mi capilla particular, más allá de que en esta iglesia. Perdona, y el retablo del Sagrado Corazón, que es muy gemelo del de San José, salvo lo de abajo, sobre el banco, ¿no se puede atribuir a Sebastián de Solo? No lo sé, no lo he buscado en ese caso. Sí que lo he encontrado por esto, pero el otro de momento no es algo que me haya metido a buscarlo. Tiene pinta, pero no tengo la certeza. Cuando cambiaron de retablo, ¿cambiaron de imagen o no? O sea, está el Rosario de ahora y... Si te fijas, de las dos imágenes que tienes aquí en el texto, las dos corresponden a vírgenes del Rosario, cada una coetánea con su retablo. La de la derecha corresponde al retablo, es una imagen de 1600 y corresponde con el retablo de principios del siglo XVII, y la de la izquierda, esa es del siglo XIX y corresponde con uno de los dos retablos que han desaparecido, que estaban en las paredes donde actualmente están las puertas de entrada. Concretamente este es en la pared donde está la puerta de entrada a la sacristía actual. Entonces, cuando hacían el retablo, por supuesto, llevaban una imagen nueva. O sea, el retablo antiguo, las renacentista se lo llevaron a la Virgen del Olmo. No, llevaron a la Virgen del Olmo el segundo, el correspondiente, el que ha dicho Luis, al que ha hecho mención Luis ahora, el que está ahí San José, ese es el que subieron a la Virgen del Olmo. Pero ahí yo no sé, en ese retablo, si trasladaron la imagen, trajeron otra o tenían otra imagen para la Virgen del Rosario. No hay documentos de que se hiciera una nueva imagen, pero la antigua ha permanecido en el retablo original. Ahí sí que desconozco si existió una tercera imagen. Por clausurar un poco, bueno, en primer lugar pedir disculpas por el retraso, pero se me ha alargado una reunión en Tafalla. Y por cierto, me ha servido la reunión cuando les he comentado que tenía que venir a unas jornadas que hacemos sobre Azágara, que vamos ya por la jornada número 29, y a presentar un cuaderno sobre un tema de Azágara el 27, se han visto sorprendidos, ¿no? Pues yo pensaba que esto igual era algo más habitual en los pueblos del entorno, pero parece que para esto pues somos especiales y creo que tenemos que poner en valor, y quiero volver a insistir, como creo que hago cada vez que tengo la oportunidad, en el mérito que tiene el haber llegado a estos números, el privilegio que creo que es para nosotros como pueblo, el poder contar con gente como Luis o como Javier, que tienen esa inquietud, ese interés de investigar, porque el llegar a escribir un libro como estos es después de muchas horas de investigación, de estudio. Ponte a leer las actas estas que nos han enseñado. Entonces creo que debemos presumir de contar con gente como vosotros, que siga habiendo ese interés. Estoy convencido
de que seguro que te estás ya investigando algún tema o tienes algo en mente para un próximo cuaderno, porque además, viendo un poco la trayectoria de los cuadernos, he visto que has colaborado en 6, o sea, escribiste tú el número 8, Azagra en Filipinas, en el número 10, 5 pinceladas de historia e intrahistoria de Azagra, participaste con construcción y traslado de la parroquia de San Salvador, el número 11 de la Virgen del Olmo, Emperatriz y Señora, el número 15 San Ginés, el Gran Olvidado, el número 20 Azagra según la prensa del siglo XIX, y en el 25 que colaboramos, que fue pues también Azagra en la mente y el corazón, y ahí escribiste de Martín Uroz y el mayorazgo de Azagra. Y viendo esto me he dado cuenta que son temas muy específicos, que si no hay alguien que tenga esa inquietud especial por investigar, o sea, yo creo que a nadie se nos hubiese ocurrido. Yo de hecho cuando me enteré de que iba este cuaderno, o sea, me sorprendí porque tampoco me había parado nunca a pensar, y por eso pues quiero insistir en ese agradecimiento, ya no solo como alcalde sino como azagrés, por este legado, por este patrimonio que tantas personas a lo largo de estos años pues estáis legando a este pueblo y que va a pervivir generación tras generación, y que espero que con el tiempo pues no perdamos asistentes. La verdad que cuesta encontrar caras nuevas en estas jornadas, pero bueno, que no perdamos todo este público tan fiel, que poco a poco se vaya incorporando gente nueva, y que no se pierda nunca pues esta curiosidad por saber algo más de nuestro pueblo, este pueblo que tanto queremos, y que pues si sabemos algo más creo pues que lo podemos entender y valorar más. Y aunque nos parezca que somos mucho tarras, porque yo soy el primero que lo dice, pues cosas como esta demuestran que los tarras también tenemos nuestras inquietudes culturales, y que insisto, tenemos que poner en valor y presumir de ello. Así que si no hay ninguna otra intervención, pues que doy por clausuradas estas jornadas número 29, este cuaderno 27, con ese agradecimiento tanto a vosotros como a los fieles seguidores, y seguro que el año que viene nos volvemos a ver con más temas interesantes, y os animo a todo el que tenga alguna inquietud de algún tema en particular en investigar y en poder presentar un cuaderno de estos algún día, que seguro que hay muchos temas por ahí en los que no caemos, pero que sería interesante pues dejar ese recuerdo para las generaciones futuras. Así que lo dicho, y ahora para clausurar de verdad pues tenemos un pequeño lunch.